Muy buenas tardes, días, a la hora que lo estéis viendo esto, queridos mos. Hoy, gran noticia de la física. Vamos a ver, ¿os imagináis? Es que me da vueltas la cabeza. ¿Os imagináis que puede haber un patrón oculto en todas las leyes de la física? O sea, una especie de ley de leyes que las gobierne a todas. Ese es el alucinante descubrimiento que ha hecho un equipo de investigadores y del cual vamos a hablar hoy. Así que quedaros con nosotros para ver la física de una forma totalmente nueva. ¿A ti cómo se te ha quedado el cuerpo, Pedro Pablo, después de esto? Bueno, lo primero que he pensado es en El Señor de los Anillos, por aquello de 3 anillos para los reyes elfos y 7 para los reyes enanos y 9 para los hombres y un solo anillo para gobernarlos a todos. Pero cuando me dijiste que íbamos a hablar de esto, me puse a hacer mis cálculos, que tengo que demostrarlos que efectivamente he estado como 2 noches aquí haciendo cálculos uno detrás de otro. Madre mía. Todo para llegar a una conclusión. Mira, anda que no he hecho cálculos, todo para llegar a una conclusión matemática impresionante que ahora voy a revelar a todos los mos. Impresionante. No digo más. Sabes que ese resultado no siempre es así. O sea, después de lo demás es un fake, es un bulo. O sea, si alguien dice que no es así el resultado, no me lo creo, no me lo puedo creer, que me lo demuestre. Bueno, pues aparte de ti haciendo cálculos, hay un señor de la Universidad de Oxford que se llama Andrei Konstantin, que es una eminencia, ¿no?, en esto. Y al frente de un equipo de investigadores, ha descubierto eso, ha descubierto un extrañísimo patrón matemático que se repite en las distintas ecuaciones de la física. Da igual que sean ecuaciones de un tipo, de otro, que hablen de mecánica o que hablen de astronomía, se repite. Y claro, ese patrón que se repite en todas las ecuaciones de la física no tiene ni idea de por qué eso sucede. Y entonces, claro, puede ser una de dos cosas. O ese patrón está revelando algo fundamental sobre el funcionamiento del universo, ¿vale?, algo que todavía no sabemos, o es un simple sesgo del cerebro humano. Es decir, depende de nuestra manera de formular todas las ecuaciones, que aplicamos siempre un mismo patrón. O sea, podría ser cualquiera de las dos posibilidades. Claro, a ver, lo que dice este hombre es que, claro, la realidad física, la realidad que nos rodea, se manifiesta en un montón, en una gama gigantesca de fenómenos, y tienen distintos niveles de complejidad. Eso es lo que dicen los científicos en su artículo. Y claro, las ecuaciones que los describen, fíjate, no es lo mismo la ecuación que describa un átomo que el que describa una molécula, que el que describa un conjunto de moléculas, que el que describa una ley física del mundo macroscópico, ¿no? Bueno, pues las ecuaciones que los describes, todas ellas muestran una serie de regularidades y de patrones estadísticos. Ese es el hallazgo, ¿no? Claro, ¿cómo llega Konstantin y sus colegas, cómo llegan a esta conclusión? Bueno, pues se inspiraron, fíjate, en la lingüística. En la lingüística hay una ley que se llama la ley de Zipf, Z-I-P-F, un nombre de estos. Bueno, pues la ley de Zipf dice que la frecuencia con la que cualquier palabra aparece en un texto grande es más o menos inversamente proporcional a su rango en una tabla de frecuencia. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la ley de Zipf lo que establece es que la palabra más común en un idioma aparece 2 veces más que la segunda palabra más común, 3 veces más que la tercera, 4 veces más que la cuarta, y así sucesivamente. Hablamos de palabras, no de letras, ¿no? De palabras. No, hablamos de palabras, Por ejemplo, los investigadores ponen un ejemplo. En inglés, la palabra the, que es el artículo, el, bueno, pues constituye alrededor del 7% de cualquier texto extenso en el idioma inglés. ¿Cuál es la siguiente en frecuencia? La palabra of, que aparece en el 3, la frecuencia es del 3,5%, justo la mitad. Es decir, se cumple, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y lo que es más, esa misma ley de Zipf también se cumple en otras cosas que no tienen nada que ver con la lingüística, como por ejemplo la distribución de la población en las grandes ciudades, por ejemplo, ¿no?
¿Cómo? ¿Perdona? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? O sea, que la mitad de la gente que hay en una ciudad No, no, más no, grande que otra de más cómo, pequeña. cómo se distribuyen las nuevas personas que llegan las nuevas poblaciones que llegan a una ciudad, ¿cómo se distribuyen? Bueno, pues según la misma ley, el tipo de población más numeroso o más frecuente es exactamente el doble que el siguiente tipo, que es el triple del tercer tipo, que es el cuádruple del cuarto tipo, ¿no? Ya, ya, Bueno, ya. y entonces, claro, los autores, es la primera vez que se hace una cosa así. Los autores, claro, empezaron a preguntarse, decidieron ir un poco más allá e investigar si esos mismos patrones, que son patrones de distribución, son patrones estadísticos, si también se cumplían, si también aparecían esos patrones en la distribución de los símbolos que se usan para construir las leyes de la física. Estamos hablando de los símbolos, de los símbolos que utilizan los físicos para describir las leyes. Y entonces, ¿qué hicieron? Cogieron 3 corpus de fórmulas totalmente distintos entre sí. Primero, las fórmulas que se utilizaron en las conferencias muy célebres, en las conferencias de física de Feynman, un físico de la materia que hablaba de la materia, los componentes de la materia, etc. Los de una lista de ecuaciones con nombre de autor, por ejemplo, la ecuación de Feynman, la ecuación de Hawking, sacadas de la Wikipedia. O sea, todas las ecuaciones que tuvieran nombre de autor, que son una de su padre y otra de su madre, las cogemos todas, ¿no? Y el tercero es un conjunto de ecuaciones que describen la etapa de inflación en los primeros instantes de existencia del universo, ¿sabes? Ese instante en el que aumentó exponencialmente el universo y que es necesario para explicar el universo que vemos. Y eso tiene detrás un cuerpo de ecuaciones brutal. Es decir, para lo que nos interesa, 3 conjuntos de ecuaciones que no tenían nada que ver el uno con el otro, ¿vale? Entonces, ¿qué hizo Constantin? Pues trataron cada símbolo y cada operador matemático como si fuera una palabra. Y después analizaron la distribución de todos esos operadores y la frecuencia con la que aparecen aplicando la ley de Zipf, la misma que se aplicaba al lenguaje. Bueno, lo esperable, dicen los investigadores, era que esa distribución fuera significativamente diferente entre los 3 conjuntos tan diferentes de ecuaciones, porque Claro. vienen de lugares distintos y describen cosas totalmente distintas. Pero para su sorpresa, no fue ese el caso. Y los 3 conjuntos encajaban en un mismo y único patrón. Eso es lo alucinante de este estudio. Claro, como te he dicho antes, los científicos no tienen claro qué es lo que significa esto. ¿Qué significa que las ecuaciones de la física que describen la realidad en que vivimos estén siguiendo este patrón? Bueno, por un lado, piensan los investigadores, pues podría ser que ese mero hecho nos estuviera diciendo algo importante, algo que desconocemos sobre cómo funciona la realidad en la que vivimos, ¿no? Después de todo, cada ecuación por separado resulta extraordinariamente precisa para describir hechos reales en el universo, ¿no? De modo que un patrón general que las abarque a todas, uno que sigan todas las ecuaciones en conjunto, pues perfectamente podría contener información valiosísima sobre cómo se organiza el mundo en que vivimos, ¿no? Fíjate, hasta ese punto es alucinante este descubrimiento. Eso es lo que piensa Constantin y su equipo, ¿no? Piensa que el patrón es muy consistente y que, fíjate, no se da solamente en los símbolos más comunes, sino en los símbolos que aparecen más raramente. Fíjate, ¿cuáles son los operadores, según el estudio que han hecho ellos, que aparecen con menos frecuencia? Pues son la función exponencial, la función logarítmica, la función hiperbólica y la función trigonométrica. Bueno, pues incluso estos, que son los que menos aparecen, los menos frecuentes, siguen la misma ley. Y eso, dice Constantin, es absolutamente sorprendente. La ¿Han otra dicho posibilidad, cuáles son los signos que más aparecen? O sea, quiero decirte, ¿qué es el signo más, por ejemplo?
Pues no lo he visto no lo he visto en el Citado estudio. solo en información, ¿no? No lo he visto. Hablan de patrones generales, ¿no? Hablan de patrón Pero, general. bueno, pero evidentemente tiene que haber, probablemente mirando con más detalle en el texto del estudio, es que lo he mirado, pero no me he fijado justamente en eso, ¿no? En cuáles Sí. son los que más aparecen. Pero seguro que eso aparece. Pero luego está la otra posibilidad. La otra posibilidad es que esto fuera sencillamente una especie de subproducto estadístico que lo único que hace es reflejar los intentos de los físicos por expresar sus ideas de la forma más clara y sucinta posible, ¿no? Sí. Claro, de hecho, los operadores se crean y se usan los que se sabe que son útiles, ¿no? Pasa lo mismo con el lenguaje, dicen según esta segunda idea, ¿no? Lo que queremos es comunicar la mayor cantidad de información posible con la menor cantidad de símbolos y en el mayor tiempo posible. Bueno, pues lo mismo ocurre con las ecuaciones de la física, es decir, podría ser. Pero claro, entender de verdad cuáles son las razones que subyacen, que hay detrás de este patrón estadístico tan sorprendente, bueno, pues podría arrojar una nueva luz sobre, llamémoslo así, el modus operandi de la propia naturaleza, ¿no? ¿Esto puede tener continuidad? O sea, que es un estudio que está cerrado y Por finiquitado. supuesto, porque es la primera vez. Esto ahora requiere nuevos estudios y que se profundice. Fíjate, ellos al final del artículo sugieren otra posibilidad también, ¿no? Muy interesante, que es que los dos escenarios, es decir, que nos esté diciendo algo sobre cómo funciona el universo y que tenga que ver con un sesgo de los propios físicos que utilizan una serie de patrones mejor que otros, de operadores más que otros, podría ser que los dos escenarios sean igualmente reales y que se estén dando al mismo tiempo. Claro, es un estudio pionero, como te he dicho. Las regularidades estadísticas en las ecuaciones de la física, que yo sepa, nadie las había estudiado antes, ¿no? Y estos resultados lo que hacen es abrir la puerta a una especie de metaley de la naturaleza, una ley que obedecen todas las leyes de la física, las cojas de donde las cojas. O sea, puede ser alucinante. Y claro, ahora esta es la noticia, digámoslo así, ¿no? Y ahora tú y yo, si quieres, hacemos las reflexiones oportunas, porque esto da para muchísimo, ¿no? Sí, hombre, a mí lo primero que me viene a la cabeza es, como siempre que hablamos de los límites de la física, ¿no? Que al final estamos hablando de los límites de la realidad y del concepto de, o sea, y qué es la realidad exactamente y cómo se expresa a través de esas leyes de la física y otras leyes de la naturaleza que conocemos. Pero vamos, los antiguos ya hablaban de esa posibilidad. Hay el texto hermético por excelencia, el Kybalión, habla, la primera de las leyes, la ley del mentalismo, que dice que todo es mente, todo es mental, y que no llamando mente a lo que nosotros entendemos como mente en la cabeza, sino a la energía que está detrás de eso, y el manejo de esa energía podría estar relacionado con esa manifestación de esa ecuación de los científicos. Lo que pasa es que sí es verdad que todas las ecuaciones han sido elaboradas por seres humanos y entonces, lógicamente, Claro, todos están los seres humanos filtradas, utilizamos el mismo tipo de pero claro, concepto. sería grandioso que todas las leyes de la física, desde la ley que determina cómo orbita la Tierra alrededor del Sol, a la ley que determina cómo se produce una explosión nuclear, a la ley que determina la caída libre de un cuerpo en el vacío, o sea, todas las leyes de la física siguen este patrón, es decir, utilizan Sí. como el mismo patrón de símbolos para expresarse. Y eso tiene que querer decir algo, independientemente de que nosotros, vale, yo acepto que puede existir ese sesgo, es muy probable, pero yo estoy con Constantin, con el autor principal de este artículo. Yo creo que eso revela algo más. Claro, ¿el qué? Pues no lo sabemos, y eso es absolutamente emocionante. De momento, a mí No lo lo que sabemos me... todavía. Sí, a mí lo que me inspira es que existe un orden en el universo, o sea, que el universo muchas veces se nos presenta como una cosa caótica, pero creo que se nos presenta así porque no lo entendemos, pero el universo está ordenado
y cada cosa está en su sitio por alguna razón. Otra cosa es que sepamos exactamente la razón por la que está o por la que Claro, deja de estar. pero si lo piensas bien, la ciencia desde el principio lo que ha hecho, lo único que ha hecho es eso que tú dices, es ir poniendo orden en el caos del universo. Mm. Es decir, ha ido buscando y encontrando leyes que regulan determinados tipos de sucesos, eventos, comportamientos, cosas que pasan. Entonces las sabemos y conocemos muchas leyes, muchas de estas cosas ya sabemos cómo funcionan, conocemos los procesos, hemos puesto orden. Antes una tormenta es un sistema absolutamente caótico, sabemos cómo suceden todas las cosas, pero claro, esto es como una especie de hebra que atraviesa todas esas leyes, ¿vale? Y que les da una especie de unidad, tengan que ver con lo que tengan que ver, desde lo atómico a la física clásica. Y eso para mí es lo absolutamente novedoso. Es decir, esos múltiples órdenes parciales que hemos ido poniendo en un montón de campos de la vida, de la Tierra, del universo, de la realidad, esos múltiples órdenes que van describiendo trozo por trozo lo que tenemos alrededor, a la vez tienen un único patrón, siguen un único patrón que los abarca a todos, en un metaorden que abarca a todas las leyes de la física. Eso me parece absolutamente alucinante, Pedro Pablo. Es que lo es, siguiendo un poco el hilo del programa anterior, cuando hablábamos de los ladrillos de la vida, al final es que todos esos pequeños órdenes de los que hablabas, esos pedazos de orden que hemos ido recopilando, al final son como ladrillos de una gran pared que sería claro. esta metaley, que lo que no sé es si estamos en condiciones o si tenemos físicos o si tenemos mente o si tenemos inteligencia suficiente para sacar esa ley. Bueno, ¿no? Tendría que tener un Newton de la vida para que alguien consiguiera sintetizarla. Seguimos adelante. Claro, aprovecho para recomendar un vídeo. ¿Te acuerdas que es un vídeo que hicimos hace un tiempo que se llamaba Necesitamos un nuevo Einstein o dos? Sí. Tenéis el enlace, está en la descripción, el enlace lo tenéis ahí. Miradlo porque hablaba de que la física se está llegando a una especie de impasse y todos los físicos están expectantes en que hemos llegado hasta el límite de lo que podíamos explicar, pero quedan muchas cosas que no tienen explicación todavía. Entonces tiene que haber por ahí una nueva física que explique lo que todavía el modelo estándar de la física, que es la gran teoría de todas las partículas y todas las leyes de la naturaleza, no explica, como la materia oscura, como la energía oscura, como la prevalencia de materia sobre antimateria, como la propia ley de la gravedad. Es decir, todo eso la física que explica todo eso tiene que estar en algún lado. ¿Y si fuera este el camino para toda esa parte del universo oscuro, lo llaman? Porque claro, ahí todo es oscuro, energía oscura, materia oscura, todo... Caos más oscuro. oscuro que... Orden oscuro. Claro, el lado oscuro. Todo negro. Todo negro. Todo lo negro. Sí, pero hay que mirarlo, hay que investigarlo. Sí, a mí Einstein está bien, pero a mí ya sabes que siempre me ha molado más Newton, Isaac, que a mí me parece el más rompedor de toda la historia y en mi gusto, vamos. Pero sí es verdad que necesitaríamos una mente un poco entrenada y con una capacidad creativa, porque creo que esto no nos lo va a dar la máquina, esto no nos lo va a dar la inteligencia artificial. Mira, la ciencia, si tú miras lo que es la historia de la ciencia y de los descubrimientos, yo me he dado cuenta de que avanza de dos maneras distintas. A hombros de gigantes, es decir, basándose en lo que ha hecho la generación anterior y tú añades un poquito y otro poquito y otro poquito y otro poquito y así eso va creciendo y cada vez es más profundo y más tal. Y luego de repente hay tipos que rompen con todo lo establecido, dicen una cosa que se han imaginado, les ha venido a su cabeza como posibilidad, absolutamente disparatada con respecto a todo lo que hay hasta ese momento, y van los tíos y lo demuestran. Y eso lo hizo Newton, y eso lo hizo Einstein, y eso lo hizo Hawking, y eso lo han hecho los padres de la física, de la mecánica cuántica. Y luego lo malo es que después lo demuestran, crean las herramientas matemáticas, las ecuaciones que demuestran eso y hacen una descripción, una teoría válida que demuestra exactamente lo que ellos querían demostrar.
Bueno, pues por eso es lo que decíamos en ese vídeo. Necesitamos urgentemente un nuevo Einstein o dos. O sea, yo creo que el tipo de descubrimiento que tenemos que hacer, lo que toca ahora, no es algo que se haga pasito a pasito sobre lo que ya tenemos. Tiene que ser algo disruptivo, tiene que ser algo que rompa con lo establecido, igual que rompió la mecánica cuántica, igual que rompieron las teorías de Einstein, igual que rompió Newton o igual que rompió la teoría de la deriva de los continentes de Wegener, ¿vale? Que cuando lo planteó en un congreso científico, todos los geólogos del planeta que estaban en ese congreso patalearon en el suelo y le dijeron que se estaba loco, ¿no? Bueno, pues nos hace falta eso. Ahora estamos en ese momento que nos hace falta un golpe de genio. ¿Cada cuánto se produce un golpe de genio? Bueno, la historia nos enseña pues, que una vez cada siglo, dos como mucho, pero ya nos va tocando. Yo solamente espero verlo. Sí, todo es posible. Ya digo que es que ahora el problema es que está mucha gente volcada también en investigación con el tema de la inteligencia artificial, pensando que eso nos va a solucionar algo, pero en realidad eso es lo que son enormes bases de datos y aportaciones, deducciones a partir de los datos recogidos. Necesitamos algo creativo y lo creativo solamente lo tiene el ser humano. Entonces tiene que ser alguien por el momento es así. O bueno, eso, pues o confirmar que somos todos Sims y estamos dentro de un juego, como decía otra teoría por ahí. Mira, te voy a enseñar. Hay teorías para eso, sí. Esta es la peli que te dije el otro día que os recomiendo, la de Nivel 13, que es muy curiosa y que habla sobre la naturaleza de la realidad y que podría estar relacionado con esto de lo que estamos hablando hoy, por eso he querido enseñarosla, por si no es de la misma época que Matrix, pero pasó bastante más inadvertida y es bastante interesante, porque sigue un poco todo esto que estamos hablando de la física, ¿no? Y de que tiene que ver con la naturaleza de la realidad. Así que, bueno, pues nada, yo me apuntaría a eso de las genialidades, pero ya sabes que soy de letras, así que no... Y eso que... Bueno, fíjate, todo lo que he hecho. Ya te veo. Oye, grandes cosas veremos, ¿no? Yo creo que esto va a tener desarrollo y grandes cosas veremos. Bueno, a ver qué opinan los MOS, dejar vuestras preguntas en la caja de comentarios y, por supuesto, por favor, darle al like, que ahora YouTube va a empezar a dejar de contar las visualizaciones para contar los likes y para contar las suscripciones y para contar los comentarios. Así que, por favor, animaros y dejarnos muchos likes y dejarnos muchos comentarios, ¿no? Y bueno, sí. Yo mi deseo de que lo paséis estupendamente y un beso a todos. Y si os ocurre, si tenéis alguna teoría interesante sobre esto, hacednosla saber, porque la estudiaremos con mucha calma. Entre por supuesto. Y nada, que hasta el viernes que viene somos Mo.